Bienvenidos amigos y amigas maníacos y maníacas de la tinta. Hoy un tema súper importante para vos que estás pensando en cambiar tu máquina de tatuar y no sabes qué comprar porque el mercado te está atormentando con un montón de opciones. Todo lo que tenés que saber sobre funcionalidad, para qué fueron fabricadas en este programa, mira. Bienvenidos amigos, amigas a esta nueva edición de Maníacos de la Tinta. Y en el programa de hoy un tema súper importante, como te dije en la presentación, vamos a hablar de máquinas de tatuar. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque si bien a veces nos ofrecen ciertas máquinas porque están de moda o porque el mercado quiere venderlas, no fueron fabricadas para lo mismo y está buenísimo que puedas identificar según el estilo que vas a trabajar para qué sirve la máquina que tenés que comprar. Esto no significa que no puedas lograr todas las técnicas de tatuaje con una sola máquina, claro que sí, pero los resultados no van a ser los mismos. Para eso estoy acá, para contarte qué podés lograr con una máquina pen y con una máquina de bobina y las elijas según el estilo de tatuaje que vas a hacer. Cómo reconocer ambas máquinas y, más importante todavía, entender cómo funcionan. La máquina de bobinas está fabricada en base a una carcasa pesada que puede ser de aluminio, de acero inoxidable, de hierro forjado. Se utilizan estos materiales para asegurar su durabilidad y para reducir al máximo la vibración. Pero el elemento más importante de esta máquina es su bobinado de cobre, que es lo que genera la corriente pulsada con la que trabaja. La máquina pen, en cambio, está fabricada con elementos mucho más livianos, con materiales más livianos, como por ejemplo aluminio aeronáutico o plástico de alta duración. Su formato tubular permite un agarre un poco más cómodo y trabaja en base a un motor rotor que genera corriente continua. Ya que te presenté ambos tipos de máquinas, vamos a ir viendo qué ventajas y desventajas tienen cada una y para qué es recomendable usarlas. Hablemos de sensibilidad de las máquinas. Si bien la máquina pen por su estructura y por su formato parece una máquina mucho más delicada y más sensible, tenés que saber que la máquina de bobinas, por su característica de corriente pulsada, ni bien reciba algún tipo de resistencia mientras estás tatuando, o sea, si vos haces demasiada presión o pinchás de más, la máquina va a variar su sonido y te va a estar avisando, por lo tanto consideramos que es mucho más sensible. Hablemos sobre la comodidad en su estructura. La máquina pen está fabricada con un formato similar al de un marcador, es silenciosa y no tiene vibración. La máquina de bobinas, en cambio, está fabricada en base a una carcasa pesada y sus componentes, al estar en contacto, vibran. En este punto le vamos a dar la ventaja a la máquina pen porque además, como está de moda, van saliendo modelos innovadores, incluso hasta es inalámbrica y te ahorra el tema de cables y pedales. Pero lo que quiero decir es que el peso de la máquina de bobinas a veces resulta una ventaja para mejorar el pulso e inyectar buenas líneas. Vamos a darle el punto a la pen, pero la bobina también es un buen partido en cuanto a comodidad para su manejo. Hablemos sobre el sonido, que esto es algo que diferencia a las máquinas. La máquina de bobinas sabemos que por su característica de vibración hace bastante ruido. La máquina pen, en cambio, es totalmente silenciosa. Ahora, hay personas a las que les encanta en el ritual de tatuaje sentir el sonido de la máquina, así que en este caso les voy a dar punto a las dos máquinas. Hablemos sobre las líneas. La máquina de bobina tiene inyección por impacto. Esto quiere decir que la aguja va a realizar un golpe seco y profundo. La máquina pen, en cambio, por su característica de motor rotor, va a ser una inyección de tinta constante y fluida, pero mucho más liviana, por lo que para la inyección de líneas siempre es recomendable la máquina de bobinas. Con respecto al tema sombras y colores, que es súper importante que tengas en cuenta que para eso fue fabricada la máquina pen. Con su característica de motor rotor vamos a hacer que la tinta ingrese de manera suave y progresiva, por lo que si querés inyectar colores fusionados o querés hacer sombras pulidas, esta máquina es lo ideal. Ojo que si querés inyectar colores de manera sólida, la bobina te va a ayudar mucho más, pero vamos a darle el punto a la pen porque para eso fue fabricada.
Hablemos de velocidad de tatuaje. El golpe preciso y profundo de la máquina de bobina permite que puedas tirar líneas muchísimo más rápido. Esto no quiere decir que con una máquina pen no puedas realizar un trabajo de líneas, pero va a llevar muchísimo más tiempo, vas a tener que tener una velocidad de trabajo más lenta. Por lo que en cuanto a velocidad, el punto es para las bobinas. Vamos a hablar sobre costos de las máquinas y de los insumos que utilizan. ¿Qué pasa? Si vos te comprás una máquina pen genérica y accesible, no vas a tener un motor capaz de poder inyectar buenas líneas. Para eso tenés que invertir en un equipo con un buen motor y por lo tanto mucho más costoso. Lo mismo pasa con los cartuchos. Los cartuchos que utiliza la máquina pen son mucho más caros que las agujas de varilla que utiliza la máquina de bobina. Poniéndotelo de cierta manera, con el dinero que invertís en comprarte una máquina pen genérica, esta que decimos que no sirve realmente para meter buenas líneas, podés comprar una máquina de bobinas de alta calidad con un bobinado de buena duración. Así que este punto se lo damos a la máquina de bobina porque es mucho más accesible y mucho más fácil de conseguir un buen equipo para trabajar. Con respecto al cuidado y mantenimiento de las máquinas, este punto se lo vamos a dar a la máquina pen porque como es a base de rotor no necesita ningún tipo de mantenimiento. La máquina de bobina, en cambio, cada vez que la vas a usar tenés que chequear su calibración y hacerle ciertos ajustes, así que en cuanto a cuidado y mantenimiento es mucho más fácil tener una máquina pen. La verdad es que ya perdí la cuenta de esta competencia sobre máquina pen, máquina de bobinas. Lo más importante es que vos tengas en cuenta que la máquina que vas a elegir depende del estilo que quieras trabajar. Si vas a trabajar líneas y colores sólidos, se recomienda el trabajo con máquina de bobina. Si vas a trabajar colores fusionados y sombras pulidas, es mucho más recomendable la pen. Algunos dicen que un buen trabajo implica la combinación de ambas máquinas, pero estoy segura de que vas a elegir lo que te ofrezca el mercado según tu conveniencia y teniendo en cuenta todos estos tips que te di en el programa de hoy. No olvides pasar a suscribirte, dejarle like al programa y dale, tatua.